Buenas tardes a todos aquellos colegas de nuestra universidad que están presentes acá en el aula magna. Tengan un buen día todos aquellos colegas de Cuba y el mundo que están participando mediante la sala que tenemos en el Centro Virtual de Convenciones en Salud del Ministerio de la Salud Pública. Soy Carlos Sin Castillo, doctor en Ciencias Filosóficas, profesor titular en Filosofía, jefe de cátedra de la Universidad de Ciencias Médicas de Guantánamo y presidente de la comisión organizadora de la 9ª Jornada Internacional de Ética y Bioética. En el día de hoy, teniendo en cuenta el lema de nuestro evento, Equidad en pro de la paz y la salud, pronunciaré una conferencia cuyo objetivo es fundamentar la necesidad del tránsito de la bioética hacia una nueva etapa de su desarrollo debido a los riesgos y amenazas que penden sobre la existencia humana en la actualidad y que han conducido a lo que llamamos el estado de policrisis permanente. Para ello, tenemos en cuenta la siguiente idea. Tenemos que esperar lo mejor y estar preparados para lo peor. En este sentido, debemos dar respuesta a la pregunta, ¿qué es el estado de policrisis permanente? Por eso debemos tener en cuenta dos conceptos fundamentales, riesgo y amenaza. ¿Qué es un riesgo? Un riesgo es la posibilidad de que ocurra un evento negativo, por ejemplo, la emergencia de una nueva pandemia global. Por su parte, amenaza es un factor o circunstancia que pone en peligro la existencia, la estabilidad o la seguridad de una sociedad, una comunidad o un individuo. En este sentido, toda la comunidad científica mundial, por amplia mayoría, considera que la principal amenaza que experimenta el mundo actual es el calentamiento global. De este modo, en el mundo actual, a nivel global, existen una serie de riesgos y amenazas. Entre ellas pudiéramos mencionar el choque de civilizaciones, es decir, el choque que existen entre los valores, por ejemplo, de la civilización occidental y de la civilización islámica o musulmana, las continuas crisis económicas que estamos padeciendo, la crisis global, fenómeno que da origen al calentamiento global, las pandemias, entre ellas la pandemia de COVID-19, gran pandemia global del siglo XXI, las guerras de pequeña, mediana y gran intensidad, el terrorismo, la carrera armamentista y un riesgo al cual dedicaremos un especial espacio en esta conferencia, las llamadas tecnologías disruptivas. Todas ellas, indudablemente, alteran la salud y la vida del hombre, incluso la ponen en riesgo. De este modo, ¿en qué escenario se está desarrollando la policrisis permanente? Se está desarrollando en un escenario global que se caracteriza por el proceso de emergencia violenta de un mundo unipolar. En la diapositiva están señalados los polos de poder del mundo que emergen en la actualidad de manera violenta. Por eso, el diccionario Collins en 2022 propuso el término permacrisis como el término que caracterizó a ese año. Y de este modo lo definía como periodo extendido de inestabilidad e inseguridad que constituye el resultado de una serie de eventos catastróficos. Por su parte, el Foro Mundial de Davos, en enero de 2023, propuso que el término característico de la época histórica actual era el de policrisis y lo definía como un conjunto de crisis en cascada que están conectadas entre sí. Desde nuestro punto de vista, creo que en la unidad
de estos dos términos en un término único, policrisis permanente, es el término que caracteriza la época histórica, el escenario global en que vivimos. Y lo definimos como un conjunto de crisis conectadas entre sí que se manifiesta en una serie de eventos catastróficos prolongados en el tiempo, los cuales provocan un estado tal de inestabilidad, inseguridad y sufrimiento que por su prolongación en el tiempo parecen no tener fin. Una vez definida qué es la policrisis permanente, debemos entonces dedicarle el espacio a los riesgos que están planteando las tecnologías disruptivas en este mundo en policrisis permanente. ¿Qué son las tecnologías disruptivas? Son aquellas tecnologías propias de un producto o de un servicio que provocan cambios radicales en las actividades productivas, económicas, sociales y culturales, pero sobre todo provocan cambios radicales en el estado y la conducta de las personas. En el campo de la biomedicina y en el campo de la informática, que son los campos del desarrollo científico y tecnológico que son de interés en esta conferencia, pudiéramos mencionar específicamente la cirugía endoscópica, las técnicas de la medicina regenerativa y muy especialmente la ingeniería genética y los implantes nanotecnológicos como aquellas tecnologías disruptivas del campo de la biomedicina y la salud, mientras que en el campo de la informática pudiéramos mencionar la computación cuántica, Internet, las redes sociales y los videos en streaming, la tecnología móvil y sobre todo la inteligencia artificial. De ahí que ahora debemos nosotros definir qué es la inteligencia artificial como tecnología disruptiva, dado el objetivo de nuestra conferencia. La inteligencia artificial es aquella esfera de la informática dedicada a la creación de hardware y software por medio de diversas técnicas de la computación, la semántica, la lógica matemática, etcétera, que conforman sistemas de algoritmos combinados, los cuales son capaces de reproducir diversos procesos de la mente que permiten realizar tareas que solo eran inherentes hasta la actualidad a los seres humanos. Y también debemos observar, para continuar con la lógica de nuestra conferencia, cuáles son los tipos de inteligencia artificial que existen. Si aplicamos como criterio de clasificación las tareas que realizan, tenemos la inteligencia artificial estrecha o débil. Es aquella que solo es capaz de reproducir determinadas tareas de la inteligencia humana. Por ejemplo, las aplicaciones de inteligencia artificial que están dedicadas a la dirección de los llamados autos autónomos. Tenemos también la inteligencia general o fuerte, que es aquel tipo hipotético de inteligencia artificial capaz de igualar o superar la inteligencia humana de forma autónoma. Y también pudiéramos señalar otra muy asociada a la inteligencia general o fuerte. Incluso desde mi punto de vista la pudiéramos unir en una sola, la llamada inteligencia generativa, que es el sistema de inteligencia artificial capaz de crear nuevos datos o información mediante el uso de modelos generativos. Ahora bien, si aplicamos el criterio de la relación con los seres humanos, en la actualidad se consideran que existen tipos de inteligencia artificial amigables, no hostiles al hombre, pero también pudieran existir tipos de inteligencia artificial hostiles, agresivas a la existencia humana. Por eso, dadas estos tipos de inteligencia artificial, sobre todo aquellas que son las generales y las generativas,
Hoy se considera que existen una serie de perspectivas de desarrollo de la inteligencia artificial y de otras tecnologías disruptivas que pueden ser asociadas a ellas, cuya ruta crítica fundamental pudiera ser la siguiente, y es que la creación de software de inteligencia general o generativa o de ambas integradas entre sí pudiera conducir a una explosión de inteligencia que creara una superinteligencia superior a la inteligencia humana, y ello nos llevaría al estado de singularidad tecnológica. Por eso debemos preguntarnos, ¿qué es la singularidad tecnológica? La singularidad tecnológica es un hipotético momento del futuro en que el desarrollo tecnológico superará las capacidades del hombre, superará la inteligencia del hombre, por lo cual existe la posibilidad de que se vuelva independiente, incontrolable e inconocible, lo cual resultaría en consecuencias imprevisibles para la civilización humana. Es decir, ella pudiera entrañar, a la vez que beneficios, también pudiera entrañar riesgos y amenazas para el hombre. De ahí que algunos, como Gillens y colegas, tengan la siguiente previsión sobre el futuro de la evolución. Es decir, sobre distintos sustratos, el primero, el bioquímico, que dio lugar al genotipo humano, luego sucedido en la evolución por el desarrollo eminentemente biológico que dio lugar al fenotipo humano y posteriormente el desarrollo cultural que dio lugar a la conducta social y cultural, se puede arribar a un estado de la evolución eminentemente tecnológica y digital que dé lugar a la fusión entre lo biológico y lo digital. Ellos le llaman la fusión biodigital. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, la fusión biodigital entraña riesgo, ya que ella puede provocar una crisis en el ecosistema del hombre. Es decir, distintos tipos de tecnologías disruptivas, como la manipulación genética, los implantes biológicos, en especial los implantes nanotecnológicos y la inteligencia artificial, pudieran integrarse entre sí y dar lugar a la fusión biodigital en el organismo humano, y de esta manera arribarse a un estado de singularidad tecnológica. Pero esa fusión biodigital puede entrañar el riesgo o la amenaza de provocar una crisis en el ecosistema del hombre. ¿En qué consistiría esta crisis? Desde nuestro punto de vista, la crisis del ecosistema del hombre no es más que una ruptura en el equilibrio del ecosistema socio-psicobiológico interno propio del hombre como especie biológica y ser sociocultural, que conduce a la alteración de su esencia y de su existencia. Por eso, aparte de esta crisis que hemos mencionado, en la actualidad se prevé la existencia de ciertos riesgos, entre ellos el riesgo existencial que pueden provocar las tecnologías disruptivas, especialmente la inteligencia artificial. ¿Qué es el riesgo existencial de la inteligencia artificial? Es una hipótesis que afirma que un desarrollo exponencial de las tecnologías disruptivas de carácter hostil hasta la etapa de la singularidad puede resultar en la extinción del género humano o en otras catástrofes globales irreversibles. También el desarrollo de las tecnologías disruptivas, especialmente de la inteligencia artificial, está planteando el problema de la alineación de estas tecnologías y de la inteligencia artificial con los valores humanos. ¿En qué consiste el problema? No es más que el problema referido
a la búsqueda de formas de orientar el diseño, el desarrollo y la aplicación de los sistemas de inteligencia artificial en consonancia con los valores humanos, que sean compatibles con los valores humanos, es decir, que estén alineados con estos valores, para que se evite la hostilidad entre los valores propios de una hipotética inteligencia artificial en la etapa de singularidad tecnológica con los valores del hombre. Bueno, entonces, ¿qué respuestas se han dado a los riesgos que plantean las tecnologías disruptivas? La filosofía transhumanista es una entusiasta de este tipo de tecnologías. En este sentido, fundamenta la inexorabilidad del tránsito de lo humano a lo poshumano como resultado de la aplicación de las tecnologías disruptivas. De ahí que reclama la necesidad de la expansión del concepto de persona y formula los derechos a la libertad cognitiva, la libertad morfológica y la libertad reproductiva. En pantalla observamos a Neil Harbisson, un artista plástico británico que ha instalado una aplicación que le permite captar muchos más colores de lo que le son posibles al ojo humano. Y vemos también un cyborg, un hombre resultado de la fusión biodigital. Por eso, las tecnologías disruptivas consideramos que para el transhumanismo constituyen oportunidades y no entrañan en sí riesgos y amenazas, o que más bien que en el balance entre los riesgos y amenazas y las oportunidades, el transhumanismo en su entusiasmo absolutiza la oportunidad en la irrupción de las tecnologías disruptivas. Por su parte, la UNESCO ha dado una serie de recomendaciones éticas para la inteligencia artificial y en esa serie de recomendaciones éticas formula un conjunto de valores, entre ellos el respeto, protección y promoción de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana, la prosperidad del medio ambiente y los ecosistemas, garantizar la diversidad y la inclusión, así como vivir en sociedades pacíficas, justas e interconectadas. Consideramos personalmente que estos valores se corresponden con la etapa 2.0 de la bioética hacia la cual es necesario transitar. A la vez, en noviembre de 2023 se efectuó la primera cumbre mundial sobre seguridad en la inteligencia artificial, dado los riesgos que el desarrollo indiscriminado de la misma, irresponsable de la misma, entraña. De ahí que, por todo lo que hemos planteado hasta ahora, estimamos que la policrisis permanente con los nuevos riesgos y amenazas que entrañan para el género humano está provocando la necesidad de transitar hacia la etapa 2.0 de la bioética. Por eso, en este momento debemos preguntarnos, ¿y qué es la bioética 2.0? Para responder a la pregunta, debemos tener en cuenta el legado que le debemos a la bioética en lo que pudiéramos llamar su etapa 1.0, especialmente a la bioética de Van Rensselaer-Potter, a la bioética principialista y a la ética de Hans Jonas, que no es en sí un punto de vista eminentemente bioético, pero lo consideramos dentro de la órbita de la bioética. Así, Van Rensselaer-Potter planteaba: la humanidad necesita urgentemente de una nueva sabiduría que le proporcione el conocimiento de cómo usar el conocimiento para la supervivencia del hombre y la mejora de la calidad de vida. Es decir, Potter postulaba la necesidad de integrar los conocimientos científicos y el humanismo
para garantizar la sobrevivencia del ser humano ante las amenazas del mundo actual, especialmente ante las amenazas provenientes de la crisis ecológica. Por su parte, del legado principialista debemos observar, tener en cuenta lo siguiente. Ahora bien, desde una óptica principialista extendida a lo social, no meramente limitada a las relaciones entre los individuos, sino un principialismo de carácter colectivo que no excluye lo individual. Y por eso debemos de su legado observar especialmente el principio de no maleficencia. ¿Por qué? Porque en el mundo actual, en este momento histórico, la época de la policrisis permanente es ante todo una época del primum non nocere, es decir, una época en que debemos ante todo considerar que las tecnologías disruptivas no provoquen daño en el género humano. Así también debemos tener en cuenta su principio de beneficencia, tanto en el orden individual como social, su principio de autonomía, muy ligado al valor de la libertad, y el de la justicia, también muy ligado a la equidad. De la ética de Hans Jonas, enfocada desde un punto de vista bioético, interpretada en el orden bioético, debemos tener en cuenta el valor de la responsabilidad ante los hechos que están ocurriendo para, con una proyección futurista, no arriesgar la existencia y la esencia del hombre. De ahí que podemos definir la bioética 2.0 como una nueva etapa en el desarrollo de la bioética como saber de la supervivencia, que sobre la base de la integración de los valores humanos y los conocimientos científicos, concibe al hombre como ser sociocultural y natural, con el fin de enfrentar las amenazas externas e internas que ponen en riesgo su existencia como un ente biopsicocultural y de forjar una renovada actitud hacia la naturaleza, la sociedad y al hombre en sí mismo. De ahí que la bioética 2.0 no excluye ni niega a la bioética 1.0. La bioética 1.0 se integra, es parte de la bioética 2.0, la cual desarrolla y consolida el desarrollo de la bioética como ciencia humanística. También consideramos en este sentido que la bioética 2.0, aparte de los principios y valores que hemos mencionado, también entraña como valores el respeto y protección de la identidad genética, morfofisiológica, psicológica y sociocultural del género humano, lo cual desde nuestro punto de vista implica un derecho, el derecho a la contención de la evolución universal si en ella existen riesgos y amenazas que pongan en peligro la existencia del hombre, que puedan conducir a la extensión del género humano como ser biológico y ser sociocultural. Y también la responsabilidad con la esencia y la existencia sociocultural y natural del hombre en la actualidad y en el futuro. De ahí que, resumiendo, ¿cuáles son los valores y principios propios de la bioética 2.0? Una bioética extendida desde lo individual hasta lo social, desde lo individual hasta lo colectivo. El humanismo, la beneficencia muy unida a la no maleficencia, haciendo énfasis, como ya dijimos, en no provocar daños a la existencia del hombre, la libertad muy unida a la autonomía, la justicia, la responsabilidad, la prudencia hacia el futuro, el respeto hacia el hombre en su condición actual, ya que él es digno, valioso
en sí mismo. Por eso, a todos los presentes, tanto de manera presencial como de manera virtual, le damos muchas gracias por habernos escuchado.